Tutorial 10 del curso Al vuelo del Laravel 7. En este caso nos vamos a dedicar a los seeders. Bueno, sean bienvenidos a este tutorial. Cuando hablamos de los seeders en base de datos, estamos hablando precisamente de la facilidad que nos da Laravel de poblar con datos de ejemplo, con datos de testeo o con datos que deben estar almacenados en nuestra base de datos para poder tener el usuario que va a interactuar con nuestro aplicativo tenga algunos datos allí ya almacenados. Eso lo podemos hacer entonces con los seeders. Los seeders también en el caso de desarrollo y en el caso de testeo nos permite trabajar con el Model Factory, donde nos permite poblar la base de datos con datos de ejemplo de una manera muy sencilla. Vamos entonces a mirar cómo trabajan los seeders. Acá tenemos nuestra base de datos que se llama blog y con cada una de las tablas. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra tabla rol no lo vamos a crear, no los vamos a crear una parte administrativa, sino que ya van a estar poblados en nuestra base de datos para que cuando el usuario se registre o algo ya tenga unos roles de esos predefinidos. Lo que necesitaríamos entonces es poblar nuestra base de datos. Yo podría hacerlo aquí desde, es muy fácil porque la tabla rol realmente tiene un solo dato que es el nombre. Yo podría hacerlo desde acá, insertar esta data. Pero para eso Laravel me permite tenerlo y esto nos da la facilidad que si en algún momento el programa tiene que empezar de cero, simplemente se corren los seeders y ya tengo toda la información de base almacenada en nuestra base de datos. Vamos a hacerlo entonces de manera rápida. Lo primero que voy a hacer, como voy a interactuar con la tabla rol como tal, voy a crear un modelo que se llame rol. Entonces, PHP artisan make model y lo voy a llamar rol. Listo. Entonces ya ha quedado aquí creado el modelo. Lo que voy a hacer es de este menú que está aquí, lo voy a copiar rápidamente y lo voy a llevar acá. Simplemente le cambio el nombre aquí, que la tabla con la que voy a interactuar es rol, y esto lo hago porque no estamos utilizando la manera como Laravel dice que es con plural, entonces no hay problema. Luego le digo que el campo protegido va a ser ID y timestamp lo quito porque realmente sí lo voy a utilizar, porque si ustedes miran acá en la estructura, aquí está create add y update add como los datos de auditoría. Ya he creado el modelo, ahorita vamos a los seeders, aquí dentro de database tenemos los seeders y aquí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ejecuto los seeders en Laravel, él inmediatamente me va a invocar esta clase y esta clase va a ser el llamado a cada uno de los seeders y esos seeders se van a encargar entonces de poblar la base de datos. Un seeder es simplemente una clase en Laravel y se crea de una manera muy sencilla. Aquí podemos ver que él está haciendo un llamado a algo que se llama user seeders, seeder que realmente no existe. Mire que aquí en seeders no está. Lo que vamos a hacer entonces es crear un seeder que se va a llamar PHP artisan make seeder y lo vamos a llamar rol y utilicemos la nomenclatura que Laravel nos dice seeder. Entonces, enter, y aquí tenemos entonces el seeder creado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos dos maneras para ejecutar este seeder o esta clase. Una es llamando a la clase de manera directa para que se ejecute solamente, o llamando de manera general a todo lo que esté dentro de database seeder. Vamos a hacerlo entonces de esta manera, que es la forma más convencional. Simplemente entonces decimos this call y llamamos a rol seeder. Aquí está. Class y listo. Ya con esto, entonces cuando yo ejecute los seeders, inmediatamente esta clase se va a encargar de llamarme a esta clase rollSeeder y ejecutar lo que esté dentro del método run. Entonces vamos a crear este método. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente crear las datas y va a ser un array con cada uno de los roles. Por ejemplo, administrador, por ejemplo, supervisor, por ejemplo, editor. Listo, digamos que estos van a ser los tres roles que nosotros tengamos dentro de la plataforma. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a correr, voy a hacer un for each. ¿De qué? De datas as data. Listo, acá lo tengo. ¿Y qué voy a hacer acá? Simplemente voy a llamar al modelo, que es rol, y le voy a invocar el método create y le voy a pasar el array con los campos. ¿Y cuáles son los campos? Bueno, me equivoqué aquí, control Z, volvamos aquí y le voy a pasar. Listo.
¿Cuál es el campo? El campo simplemente es nombre y le voy a pasar data. Listo. Con esto que acabo de hacer acá, entonces ya debe estar creado el seeder. Lo único que necesitamos correr es ese seeder y veremos entonces estos datos almacenados en la base de datos. Miremos si es verdad. PHP artisan dbseed. Y note que aquí me dice seeding role seeder, o sea, ya ha quedado creado, se demoró 0.02 segundos y dice que fue terminado exitosamente. Venimos acá y nos damos cuenta entonces que en la base de datos ya tenemos esos campos: administrador, supervisor y editor, con el create add y update add que lo creó automáticamente Eloquent. Esta es una manera muy rápida de hacerlo cuando estamos trabajando con lo que tiene, con auditorías, con el campo create add y update add, porque Laravel lo crea automáticamente con el modelo. También podríamos haber usado, por ejemplo, DB, ¿cierto? Hubiésemos podido usar DB table o DB insert, por ejemplo, y hubiésemos insertado estos datos directamente utilizando el Active Record que tiene Laravel, pero es mucho mejor hacerlo con Eloquent. Aquí ya está listo. Lo que vamos a hacer en este momento entonces es mirar cómo usar el Model Factory para crear datos de ejemplo que nosotros podamos tener en nuestra plataforma. Hay que tener en cuenta que si vamos a trabajar con el Model Factory, estamos en un curso al vuelo de Laravel 7, por lo tanto yo tengo aquí la versión 7. En la versión 8 de Laravel, el Model Factory ha cambiado un poco. Por lo tanto, sea cuidadoso a la hora de hacer esto con qué versión de Laravel está trabajando. Posteriormente nuestro proyecto lo vamos a comenzar, el proyecto que vamos a trabajar completo, lo vamos a hacer con Laravel 8 y allá miraremos los detalles importantes. En este caso, entonces, lo que voy a hacer aquí es venir a la documentación y aquí está la manera como trabajamos entonces con el Model Factory. Recordemos que los Factory lo que nos van a ayudar es a crear datos de ejemplo o datos de testeo en nuestra plataforma. Lo que ya he hecho entonces acá es crear, por ejemplo, en la tabla menú, algo que se llama un campo que se llame nombre con un varchar de 100. Vamos a pedirle entonces al Model Factory que nos llene esa tabla con datos de ejemplo y vamos a mirar entonces la manera de hacerlo. Lo primero es que vamos a ir aquí al Model Factory y esta es la manera. Para crear un Factory es muy fácil con Laravel. Voy a eliminar este que ya había creado anteriormente para mostrarles entonces cómo se hace. Ustedes simplemente escriben esto que están viendo en pantalla, PHP Artisan Make Factory, y cuál es el nombre de ese Factory, que ya lo teníamos acá, y posteriormente con qué menú o a qué modelo realmente va a invocar ese Factory, qué es lo que va a poblar. Entonces vamos a crearlo. Y una vez esté creado, entonces ya venimos a Menu Factory y se da cuenta que entonces él crea una definición directamente sobre Menu Class y invoca a una clase que se llama Faker. Este Faker es importante. Aquí está la documentación de Faker en GitHub para que ustedes puedan entender un poco cómo trabaja, porque con Faker entonces nosotros podemos crear todo este tipo de cosas que están aquí: campos de tipo Lorenin, subcampos de tipo direcciones, teléfonos, compañías, textos reales, tiempos, datos de internet, incluso lo que tiene que ver con User Engine. Todo esto nosotros podemos pedirle a el Faker que nos alimente automáticamente toda nuestra base de datos o no la pobre. Esto ya lo tiene Laravel incluido, nosotros no tenemos que hacer nada, sino simplemente se lo puse aquí para que usted pueda mirar la documentación. Por ejemplo, la manera básica de usarlo, como puede ver aquí, es Faker y aquí está Faker Name. Vamos a mirar entonces la documentación que nos dice. Note que aquí está, por ejemplo, y entonces nos dice que retorne aquí un name con Faker Name. Vamos a copiar esto que está acá y lo traemos directamente acá. ¿Qué va a retornar entonces él? No name, sino nombre, porque realmente el campo se llama nombre y va a ser, y llama a la clase Faker name, y entonces no va a ser un name, sino que va a ser un texto. Y este texto nosotros le podemos decir cuántos caracteres máximos va a tener. En este caso le vamos a decir que 100 caracteres, porque recordemos que el varchar acá que hemos creado es un varchar de 100. Con esto ya tenemos la factoría lista o el Model Factory listo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces vamos a crear un seeder
aquí mismo que se llame menú Seeder. Listo. Y lo que vamos a hacer ya no es hacer lo que hicimos en Role Seeder anteriormente, sino que vamos a invocar aquí entonces al Model Factory. ¿Cómo lo hacemos? Acá está entonces en la documentación cómo lo hacemos. Vamos a copiar esto que está acá. Lo vamos a traer aquí. Listo. Y no va a ser esto que está acá, sino que va a ser entonces el modelo menú class. Listo. Esto es lo que voy a traer acá. ¿Cuántos datos quiero que me traiga? Y esto que está aquí lo voy a quitar porque esto lo que hace es que por cada usuario que se cree le pase también un post a ese usuario, pero eso no lo vamos a hacer. Esto es simplemente ejemplo, simplemente aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces le vamos a decir que llame al factory menú como tal. Bueno, creo que, déjeme yo reviso una cosa aquí en la documentación. Bueno, creo que justo es así. Vamos entonces a correr otra vez. Bueno, ya tenemos el rol seeder. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es vaciar esos seeders de rol. Posteriormente, usted lo que puede hacer aquí, por ejemplo, antes de correr el rol seeder como tal, usted podría hacer aquí un truncate de esa base de datos, truncarla para borrar esa tabla como tal, para volver a almacenar. Lo que voy a hacer en este caso, entonces, es simplemente seleccionar todo esto y borrarlos. Listo. Y vamos a mirar si realmente esto funciona. Entonces vamos a decirle php artisan dbseed. Bueno, note lo interesante, que aquí en el database seeder no invoqué aquí al menú seeder, que ya lo tenemos. Otra cosa que podemos hacer, digamos que ya quedamos el role seeder, vamos a hacerlo como ejemplo, php artisan dbseed y le pasamos -h, entonces nos va a pasar la documentación y me dice que le puedo pasar directamente la clase como tal. Entonces, si no le paso la clase, él va a ir a database seeder, pero vamos a pasarle entonces la clase dbseed class menú seeder. Note que ya dice que ha quedado completo. Vamos a ver si es cierto. Vamos aquí a menú y ahí están entonces. Puede ver entonces que está funcionando sin ningún problema. Mire que estos son textos que está creando directamente el Model Factory. Me ha creado 2 páginas, hasta 25 cada uno, eso quiere decir 50. ¿Y eso por qué? Porque bueno, aquí le dijimos al menú seeder que creara 50. Así pues, entonces se trabaja con el factory. Si ustedes modifican el factory, si tienen más campos, entonces recordemos que aquí, como pueden ver, por ejemplo, en usuario, el email verified add, el password, el remember token, si es el usuario, estos son cada uno de los campos de la base de datos y ustedes pueden llenarlo. Simplemente vienen aquí a la documentación del Faker como tal, de la librería, miren acá está, y aquí entonces ustedes pueden ver todo cómo lo pueden llenar. Aquí está cada uno de los datos. Mira, dígito random digit not, no 5, por ejemplo, entonces mire que no le pone el 5, random digit no null, no pone un nulo. Todos estos son los valores que ustedes pueden utilizar en Faker. Esto simplemente first name, last name, y esto realmente lo hace muy bien en inglés, obviamente, pero es importante entonces que usted sepa que tiene esta opción aquí con el Model Factory para poblar de datos de ejemplo. Por ejemplo, si usted necesita empezar su trabajo, revisar creando usuarios, personas, esto le ayuda mucho para que no tenga que estar creándolo uno a uno desde el CRUD. Nos vemos entonces en el posterior tutorial que tiene que ver con el login y ya terminamos entonces este curso al vuelo del Laravel 7.